en donde estuve una parte en la Universidad de Bolonia y otra parte en la Universidad Complutense. Y eso la verdad que sí terminó por modificar la forma en la que vi que hacían academia en España en primer lugar y después en Italia. Claramente confirmé que me quería dedicar a eso y fue también una experiencia de vida muy importante. Hola, esto es Digesto. Hola, en un nuevo episodio de Digesto. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos otra vez Adrián Regino y yo. Adrián, bienvenido. Muchas gracias, Jorge. Bien, pues hoy nos complace presentarles a un personaje que en lo personal creo tiene una gran trayectoria, doctor, maestro, investigador, y creo que, bueno, veremos qué es todo lo que has hecho, César. Muchas gracias por venir, muchas gracias de verdad por la oportunidad. Te comentaba antes de iniciar que esto tiene como finalidad conocerte un poco más. Creo que eres un referente dentro del tema académico sobre todo y creo que nos puedes dar mucho que reflexionar y sobre todo que una forma tal vez de inspiración en cuanto a aquellas personas que busquen tal vez ese camino de pues, ¿sabes qué? Me gusta la academia y voy para allá. Has hecho creo que muchas cosas. El hecho de la investigación también es algo que me parece impresionante. Entonces, muchísimas gracias. Bienvenido. Gracias, César, Adrián. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Con Y mucho pues, gusto. gracias. Y pues siempre nos gusta preguntar cómo fue que se dio esto, cómo fue que tú decidiste estudiar Derecho. Obviamente, desde primaria, secundaria, tu niñez un poco, cómo fue que tú fuiste creciendo y diciendo, oye, a mí me llama el Derecho, a lo mejor no te gustaba, a lo mejor no querías estudiarlo. No sé cómo fue que tomaste o en qué momento tomaste esta decisión de decir, el Derecho es para mí. Bueno, fue una cuestión familiar. Yo les agradezco la oportunidad de dialogar con ustedes, de que platiquemos. Miren, mi padre es abogado. Mi padre litigaba, ahora ya no lo hace, pero tenía un despacho en Chiapas. Nosotros somos de San Cristóbal de las Casas. Okay. Muy bonito. Y recuerdo, sí. Y recuerdo que mi papá realizaba sus promociones, todavía en una máquina Olivetti, que hoy ya dejaron de circular. De esas que si te equivocabas. Exacto, hay que volverlo a hacer, ¿no? Volver a empezar. Y entonces, bueno, cada que terminaba una promoción, litigaba civil, familiar, mercantil, poco penal, me decía, ve a dejar los juzgados de primera instancia, nos quedaban muy cerca de la casa, literal, a 4 calles, y me decía, ve a dejar esta promoción, ¿no? Y que te la sellen, y además revísame si ya nos notificaron. Entonces me fui acercando. ¿Cuántos años tenías en ese momento? Bueno, yo estaba en la secundaria, ¿no? Yo creo que, pues imagínate, yo sí, 13 años, 13, 14. Sí. Y entonces mientras iba, ¿no? A veces recuerdo que ni siquiera llevaba una carpeta, llevaba las hojas, ¿no? Con las copias, y entonces lo iba leyendo, ¿no? Y desde ahí me llamó la atención y al final siempre me quedaba, ¿por qué al final firman con protesto lo necesario? ¿No? Yo decía, eso es que pero es que nunca le pregunté también a mi papá, oye, ¿qué quiere decir, no? Esa formalidad. Y entonces ahí me fui involucrando. Lo segundo fue que la Facultad de Derecho de la Autónoma de Chiapas es una facultad que tiene mucho prestigio. Han salido muchos juristas muy, muy relevantes a nivel nacional y también me quedaba muy cerca de la casa. Entonces cuando empezamos a ver qué quería hacer y todo, ya me había llamado poderosamente la atención el estudiar Derecho y los hijos que tenía yo una facultad buena, prestigiada, muy cerca. Decidí estudiar ahí, literal, de la casa en la que entonces vivía a la facultad. Yo me hacía 5 minutos caminando, así es que... Ni siquiera fue el sueño de cualquier estudiante, totalmente, ¿no? O sea, sí, totalmente. Te queda nada. Me quedaba nada, entonces estudié ahí, lo cual fue muy bueno, porque la verdad es que desde que iba en los primeros meses dije, esto es lo mío. Había claramente materias que no me llamaban la atención, pero otras empezaron a llamarme muchísimo el interés y en consecuencia desde el primer semestre me di cuenta que era lo mío, ¿no? Y ahí trabajando, bueno, estudiando en la facultad, ¿seguías haciendo este tipo de pasantía con tu papá? O sea, ¿seguías ayudándolo en estos temas de los juzgados? ¿O ya te dedicaste exclusivamente? Lo seguía ayudando, pero es curioso, cuando yo empiezo a estudiar,
ya la carrera, mi papá había detenido ya su despacho, ¿no? Okay. Entonces, digamos, fue todo un momento previo. Entonces él dejó de litigar, se dedicó ya a otras cuestiones profesionales. Y yo me di cuenta que incluso el litigio no me había gustado. Recuerdo muy bien un par digamos, de experiencias que me dejaron muy claro que lo mío no era la litigada. Una fue un embargo, ¿no? Okay. Un embargo que yo acompañé a mi padre a un embargo. Realmente recuerdo, pues, recuerdo el impacto, ¿no? De las personas, cómo reaccionan al ver, pues, que digamos, la autoridad les está realizando un embargo. Y otro porque en algún momento, mientras yo estaba viendo cómo hacía el servicio social, me acerqué al bufete jurídico gratuito de la universidad y entonces escuchar, al menos en lo que yo probaba, qué quería hacer, los problemas de la gente también me impactó, ¿no? Una variedad de problemas muy amplio. Y entonces ahí me di cuenta que esa parte no era propiamente a la que yo quería dedicarme. Yo fui desde la licenciatura y lo hice como parte también del servicio social, adjunto del profesor de Derecho Constitucional. Okay. Y eso fue lo que terminó de decirme, yo quiero más bien enfocarme aquí, porque a veces, después, él era profesor de Derecho Constitucional, pero después fue el rector de la universidad y después fue también, hizo carrera política. Entonces, a veces dejaba de ir a las clases. Entonces recuerdo que me decía, oye, ¿puedes dar la clase? Y yo siendo un estudiante al final. Entonces me tocaba preparar a mí la clase. Y entonces dije, no, esto me llama la atención, esto me gusta. El tema de la academia El tema de la academia. Entonces de ahí me fui orientando a la academia, al mismo tiempo que desde la mitad de la carrera un amigo había venido aquí a Ciudad Universitaria, a Jurídicas, a hacer una estancia de investigación en el verano. Entonces nos dijo, oigan, vale la pena un programa del CONACYT, que ahora desafortunadamente lo quitaron, se llamaba El Verano de la Investigación, y nos dijo en una charla, oigan, vale la pena que vayan porque ustedes se pueden acercar ahí a conocer a muchos académicos, trabajar sus temas y todo. Y después vine la primera vez, me llamó poderosísimamente la atención. ¿Viniste con ese programa? Vine con ese programa, era venir junio y julio aquí a Ciudad Universitaria con un académico a realizar un pequeño proyecto de la mano de, coachado o llevado de la mano por ese académico, desarrollarlo, y después había un congreso nacional de todos los que participaban. No era solo en derecho, era en todo, en física, en química, pero de lo que se trataba era de acercarlos a los grandes centros, a las grandes universidades, centros de investigación, y después había un congreso nacional donde ahí sí, disciplinariamente, ibas y mostrabas los resultados, ¿no? Yo recuerdo que en aquel momento fuimos a Guanajuato y fuimos a Veracruz, y ahí yo vine 3 años consecutivos, ¿no? Y ahí fue al verano, ahí fue donde conocí, el primer año trabajé con la doctora Pilar Hernández, el segundo año trabajé también con ella, trabajé con el doctor Francisco de Andrea, con el doctor Manuel González Oropesa, y el último año con el doctor Diego Valadez. Y ahí me quedó claro que sí era algo que yo quería hacer. Entonces terminé la carrera y... ¿Todo eso pasó mientras estabas todavía en la carrera? Todo eso pasó mientras estaba en la carrera, sí. Empecé a venir en los veranos. ¿Estabas hablando, tenías 19, 20, 21? Vine en los últimos 3 años. El plan que nosotros llevábamos en la carrera era anual. Entonces vine desde el tercero, el cuarto y el quinto año a hacer esos veranos aquí. Y en ese sentido, ahí fue donde dije, quiero dedicarme a esto, pero sabía que los pasos para llegar a eso era después seguirme formando académicamente. Por eso es que yo termino la carrera, en ese momento me invitan a laborar en un órgano electoral, en el de Chiapas, para organizar la elección. Yo salí de la carrera en el año 99, la elección era en el año 2000, entonces me quedo colaborando allá como consejero ciudadano en el estado de Chiapas. Organizamos la elección, pero yo quería inmediatamente irme a hacer el doctorado. Entonces, en 2001, a principios, me fui a hacer el doctorado. Perdón, hay que te interrumpo un poquito, pero la maestría, o sea, el proceso de la maestría... La maestría... ¿Acabas la carrera?
Acabé la carrera, pero empecé a ver a dónde podría hacer los estudios digamos, de posgrado, y el doctorado en buena parte de Europa y sobre todo en España, donde yo inicié estudiando, incorporaba una parte de maestría y doctorado. O sea, tendrías que hacer un punto intermedio, tienes que hacer un examen que si te quedas con ese examen es como si cumplieras la maestría porque son los 2 primeros años. Si después ese examen te habilita para continuar y seguir haciendo la tesis doctoral y terminarla. Entonces yo hice maestría y doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, pero cuando estaba en el doctorado, el proceso de integración europea estaba avanzando, ya había un programa que estaba a nivel de bachillerato y a nivel de universidad, que era el Erasmus, que es un programa extraordinario en donde los europeos pueden ir a realizar semestres, sea en bachillerato, sea en licenciatura, en otra universidad de otro país. Entonces hay una movilidad muy importante. Eso ya había avanzado, pero no en estudios de posgrado. Cuando yo estaba se abrió y a mí me llamó mucho la atención y dije, a ver, me gustaría. Entonces platiqué con mi director. ¿Y cómo te enteraste de ese doctor? O sea, tú estuviste investigando, dijiste... Digamos, eso se conoce porque de alguna manera... Ya en el ámbito en el que el Erasmus es porque llegan... El profesor con el que yo estaba daba una clase de licenciatura que era Derecho Constitucional y exclusivamente se lo daba a ese programa del Erasmus. Entonces él daba en un programa que era franco-español, la mitad de los alumnos eran franceses, la mitad eran españoles, y yo me convertí en una especie de su asistente. Por eso, como ya me gustaba desde la licenciatura, además siempre era muy estimulante escucharlo en su clase, yo empecé a ir y me convertí en una especie de asistente o de profesor adjunto, y entonces empezamos a hablar de, cuando se abrió el posgrado, de la importancia de ir a otro país. Justo, él había ido a Bolonia, en donde hay una tradición de estudiantes españoles, y acordamos y vimos que podía ser muy importante. Entonces, mientras yo hacía los estudios del doctorado, me fui un año a estudiar italiano a Italia, regresé y me fui el otro año, ya me fui a una estancia en donde estuve año y medio, allá haciendo los estudios doctorales. Entonces al final terminé en un programa que es el doctorado europeo, en donde estuve una parte en la Universidad de Bolonia y otra parte en la Universidad Complutense. Y eso la verdad que sí terminó por modificar la forma en la que vi que hacían academia en España en primer lugar y después en Italia. Claramente confirmé que me quería dedicar a eso y fue también una experiencia de vida muy importante porque pues ya no solo viví en una parte, sino viví en dos. Y conoces tipos de personas y pensamientos seguramente. Totalmente. ¿No? De hecho, lo que hice como memoria doctoral la cambié cuando fui a Italia. Yo tenía una idea mientras estuve en España. Cuando llegué y veía la forma en que estudiaban los temas, en que los proyectaban, en que escribían en Italia, me llamó mucho más la atención y eso cambió mi forma de pensar, incluso el tema. Dije, voy a cambiar de tema, es el momento. Cambié de tema y no me arrepiento. Es un tema que tiene que ver con tribunales constitucionales y en ese sentido me quedé ahí y lo cierto es que encantado de la vida de haber tenido esa experiencia que para mí fue muy enriquecedora y que me permitió terminar un doctorado muy robusto. Y doctor, entonces fue de San Cristóbal, fuiste a Madrid. De San Cristóbal fui de Madrid fuiste a Italia. De San Cristóbal vine a Jurídicas, en ese inter, pero sí, después me fui directamente a Madrid, estuve los 2 primeros años en Madrid, después fui a estudiar a Italia, regresé y después vimos a dónde iba a ir y con qué profesor hacer. Tú tenías que tener también un profesor, un director en la universidad en la que estuvieres. Entonces fui y tuve también un asesor no solo en Madrid, en la Complutense, sino en la Universidad de Bolonia. Y ahí me pasé un rato haciendo y escribiendo mi tesis. ¿Y más o menos cuántos años tenías cuando llegaste a Madrid? Tenía, bueno, es muy buena pregunta. Cuando yo llegué a los 25 años.
Okay. Wow. A los 25 años. Sí. Muy joven, ¿no? Y regresé, para el tema de un doctorado, maestría, y obviamente también algo que te quería preguntar, veo y por lo que escucho, creo que, no sé, es la percepción que tengo, has transitado de lugar a lugar, pero ¿qué tan complicado te ha sido personalmente afrontar esos cambios de decir, bueno, me voy al verano, me voy a Ciudad de México y luego me voy a Madrid 2 años y luego a Italia? O sea, creo que es perdón, algo... y eso donde iba con lo de la pregunta de la edad, porque a lo mejor pues no es fácil llegar a otro país, a una cultura diferente, pues a estudiar. La suerte que tenías que en España, pues el mismo idioma, ¿no? Pero salir de San Cristóbal para llegar a Ciudad de México y de aquí irte para allá, o sea, ese cambio, ¿cómo lo resientes? Yo creo que cuando tienes claridad en lo que quieres y sabes los pasos que tienes que dar, o sea, yo sabía que para dedicarme a la academia en México, fuere donde fuere, pues lo primero que tienes que hacer es fortalecer tu perfil académico, y eso es básicamente con estudios de posgrado, maestría o doctorado. Yo lo tenía muy claro, y por lo mismo no te cuesta. Sabes que para llegar tienes que hacer eso. Yo cuando venía acá, realmente cuando venía aquí a Jurídicas, me tocaron experiencias interesantes, ¿no? Al grado que una de las que vine, les recuerdo que era vivir 2 meses acá, que al final se volvían 3 meses. Bueno, yo en una me fui a vivir enfrente de CU, pero en un lugar que realmente era problemático, era Santo Domingo. Sí, ¿no? Sí, es complicada, zona conflictiva. Zona conflictiva. Bueno, 3 meses, ¿no? Tienes que aprender a sobrevivir tus horarios. Sabes que hay horas en donde era complicado, pero lo vives. Llegas a Madrid, una ciudad extraordinaria. Yo para ir a la universidad tenía que tomar el metro que me quedaba cerca y de ahí tomar el autobús interno, que igual es como aquí el Puma, que te va dejando en las facultades. Pero cuando llego a Bolonia era totalmente distinto, era caminarle, pero caminarle, la verdad disfrutabas mucho porque caes en Pedradas, una ciudad con mucha historia, veías la antigüedad ahí plasmada. Incluso en la facultad yo llegué a tomar clases y los salones de la facultad yo veía hacia arriba y veías frescos digamos, dentro de los salones, veías que tenían unos acabados con, digamos, con mucho arte dentro de la propia universidad. Y además llegar caminando todos los días. Todos estos paisajes, ¿no? Sí, te acomodas. Wow. Finalmente te acomodas. Bueno, y fue una etapa muy significativa, porque ahora que me preguntan la edad, yo me fui a los 25 y regresé 2 semanas antes de cumplir 30 años aquí a Ciudad de México, ya con la invitación de la UNAM de permanecer. Entonces fue algo muy interesante y muy agradable. Y este periodo de irte un rato, dejar a tus amigos, a lo mejor a los amigos de la infancia, de toda la vida ahí en Chiapas, llegar para acá, ¿fue complicado o digamos eras más desprendido de, pues yo me voy, sé que voy a hacer nuevos amigos acá y luego nuevos amigos acá? Y al final de cuentas esa multiculturalidad pues te da también eso, ¿no? O sea, aprender de un amigo de otra nacionalidad o con otras ideas, yo creo que también te lo da, ¿no? Lo cierto es que yo creo que fui muy desprendido desde mi juventud, ¿no? Muy desprendido para justo ir, venir, generar nuevas amistades. Pero lo cierto es que, debo decir, una de las cosas que me llevó a irme a Madrid es porque 2 de los amigos con los que yo había estudiado en la facultad ya se habían ido. Y eso me ayudó y me facilitó mucho en cuanto a trámites, en cuanto a temas, porque yo cuando llegué pues ya estaba, digamos, ya estaba con un camino en donde los amigos nos habían ayudado. Entonces eso también influyó, pero después es adaptarte, porque después es ir conociendo. En el periplo que realicé, recuerdo que mientras estuve en Madrid, al final terminé compartiendo departamento con amigos de Brasil, con amigos de distintas nacionalidades. Cuando me fui a estudiar italiano, con ingleses, con alemanes, con polacos. Entonces vas conociendo personas que después se vuelven también amigos, amigas extraordinarias, y todo eso te vas dando cuenta que también es algo significativo en ese momento de la vida, porque haces nuevas amistades. Después, mientras yo estuve justo allá, me quedé 2 veces a pasar el fin de año
las otras volví. Sí, vienes por acá. Pero me fui una con estas amigas alemanas, me fui a pasarlo a Múnich, ¿no? Que fue algo Sí, estupendo. Y otra me quedé en Madrid, ¿no? Entonces también todo eso para ver cómo viven. Ya después les contaré lo que cenamos, que fue peculiarísimo, porque la cena en Múnich nos las hizo un amigo japonés de mis amigas de Múnich. Entonces, bueno, fue una cena peculiarísima. Yo jamás había cenado eso. Uno cena el pavo y estas cosas. No. Bueno, allá fue algo totalmente distinto, pero es eso, es acoplarte, acomodarte y ver cómo distintas culturas afrontan estas fechas que son muy importantes. O sea, esta forma de adaptarte tal vez a los cambios, que yo creo que no es sencillo, porque, a ver, o sea, hay gente que dice, no, pues yo aquí estoy bien y tan se acabó. Pero el hecho de, como tú dices, creo que impacta, uno, que tenías los objetivos claros de hacia dónde ibas, ¿no? Y eso creo que, como tú dices, te hace más fácil las cosas. Y dos, la forma de adaptarte a las circunstancias. Cuando estás allá y regresas, ¿cómo se da este proceso en donde te dicen, bueno, pues ya aquí te queremos como parte de la UNAM? Bueno, fue muy significativo porque, digamos, cuando yo empecé a venir a la UNAM a Jurídicas en este programa de los veranos de la investigación, finalmente tú haces también un vínculo importante con distintos académicos. Para mí fue muy significativo que en el último de estos, el profesor que me recibió aquí en el instituto haya sido el doctor Valadez. Uh-huh. Después, el doctor Valadez es el director. Cuando a mí me toca integrarme a Jurídicas, ya siendo doctor yo, lo que facilitó mucho mi reingreso fueron dos cosas. Uno, que estaba de director el doctor Valadez, y dos, que hacia 2004, cuando yo estaba ya en los últimos 2 años de mi doctorado, yo me fui en 2001, llegó el profesor Jorge Carpizo a la Complutense como profesor invitado. Era muy peculiar porque él empieza a dar clases en el doctorado. Okay. Los doctorados son pequeños, tienen 8 o 10 alumnos, no es que sean grupos pequeños, muy amplios. Entonces él tenía 5 alumnos formales, pero cuando vimos que llegaba, le pedimos si podíamos entrar de oyentes. Entonces toda la comunidad mexicana que estaba en la Complutense, en la Carlos III, en la Autónoma, se volvió un grupo nutridísimo y al final tenía 40 alumnos, pero 40 la mayoría eran oyentes mexicanos y latinoamericanos que lo conocían, y entonces empezamos a llegar a su clase doctoral y yo en lo personal empecé a tener interacción con él, digamos, mientras fui aquí veraniego, como se le llaman a los que hacen verano. Me acuerdo que uno de los trabajos que yo quise hacer era si México necesitaba, imagínense, esto era hacia el 98, una nueva constitución. Okay. Entonces recuerdo que le pedí una cita en su cubículo y me la dio. Realmente desde ahí vi el personaje que era el doctor Carpizo, me la dio, fui y platiqué con él, me dio su opinión de por qué él creía que no era una buena idea ir hacia una nueva constitución, y al final salí con un par de libros autografiados de él. Cuando él llega a Madrid, yo lo empiezo, digamos, a ver, le digo, oiga, profesor, ¿se acuerda que él tenía una memoria prodigiosa? Empezamos a llegar a su clase y realmente saliendo de la clase nos íbamos varios compañeros a tomar un café con él, ¿no? Y empezamos a hacer amistad, okay. Él nos empezó a dejar participar y eso fue muy importante porque al final él me parece que contribuyó decididamente a que yo pudiera regresar a Jurídicas. Recuerdo que él fue parte de mi sínodo, allá estuvo en mi jurado doctoral, ¿no? Junto con el profesor italiano con el que yo había estado, con los profesores de la Complutense, y cuando terminé el doctorado, él me dijo, doctor, ¿qué piensa hacer? Le dije, bueno, pues yo creo que tengo mucha claridad de que me gusta mucho la academia. Y me dice, yo también le veo un gran perfil y valdría la pena que usted viera la posibilidad de regresar a la UNAM y al instituto. Entonces, él realmente le pide al doctor Valadez que me escuche. Entonces, vengo porque mi tesis de maestría se convirtió en mi primer libro. Yo la mandé a Jurídicas, me la publicó Jurídicas.
y me invitaron a un evento en donde se iba a tocar ese tema. Entonces yo vine específicamente de Madrid a participar en un evento con motivo del tema del libro y ahí pude platicar con el doctor Valadez y me dijo, sí, usted tiene las puertas abiertas del instituto, pero venga con el título en la mano. Yo estaba todavía terminando, entonces terminé allá el doctorado y literal vine con el título y el doctor Valadez con una, digamos, con una gentileza estupenda me dijo, usted empieza literal, no desde hoy, porque yo llegué a finales de junio. Me dijo, el viernes salimos de vacaciones, estas vacaciones en las que estamos ahora. Me dijo, vayas a descansar y el primer día es el lunes tal y venga que usted ya formará parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y así fue. Oye, César, y en este proceso de terminar la tesis de doctorado, luego que concluiste, ¿te regresaste a México? ¿Te esperaste unos días y después viniste para acá? O sea, antes de que te dijeran, oye, vamos a salir de vacaciones aquí en Jurídicas, ¿esperaste o luego terminaste y me regresé a Jurídicas? ¿Cómo fue eso? Bueno, yo terminé, digamos, a principios de año, en el 2006, la tesis doctoral, pero después empezaban los trámites. Seguramente ustedes también han pasado la tramitología. Entonces, yo tuve que decidir si regresaba y después regresaba a México y después volvía a terminar los trámites o me quedaba. Realmente como por este tipo de programa doctoral en el que entré, yo necesitaba cubrir más requisitos, necesitaba votos aprobatorios de profesores españoles y de profesores italianos. Y necesitaba un conjunto de trámites. Entonces dije, no, me tengo que quedar acá, porque si no los persigo yo, esto no va a funcionar. No va a jalar, ¿no? Sí, yo había incluso apoyado a algunos amigos y amigas que se habían regresado en 2-3 trámites que les faltaba y todo era más lento. Entonces me quedé allá y lo que hice fue, ahí sí dije, bueno, voy a perseguir los trámites, pero voy a aprovechar. Entonces recuerdo que le dije a mi mamá, es el momento de venir, ¿no? Pues nos vamos a dar una vuelta. Y entonces hice vacaciones con mi mamá, que fue algo también muy padre. En lo que yo ya esperaba el día del examen. Incluso se dio el hecho, que además fue muy, muy importante, de que mi mamá estuvo conmigo el día de que me gradué, ¿no? Hicimos previo una vacación, me gradué. E incluso fue importantísimo porque también me ayudó a empezar a regresarme, ya se imaginarán, con todo el 40 volumen maletas de cosas que tienes, que vas aglutinando en todos los años de estar allá. Entonces fue muy importante y regresé y literal el doctor Valadez, como se los dije, me mandó de vacaciones porque dijo, oye, nosotros salimos de vacaciones el viernes, vete a descansar. Y regresamos y ahí sí con todas las pilas del mundo, ¿no? Y entras ya a Jurídicas, empieza todo este ánimo académico. ¿Y qué es lo que pasa después de eso? O sea, ya entras a Jurídicas y dices, porque entiendo que en algún momento llegaste de abogado general de la UNAM. ¿Cómo es pues ya ahora sí la segunda etapa de tu vida, pero ahora acá, ¿no? Sí, gracias. Yo aterricé en México, lo recuerdo bien, un 25 de junio del 2006. Okay. Y empecé a finales de julio del 2006. Ahí, como yo ya conocía a algunos académicos, y como yo me incorporo, te empiezan a invitar y te empiezan a jalar. Recuerdo que ahí empecé a hacer cosas con Miguel Carbonell. Al final, pues, uno de los primeros libros que tengo, lo coordinamos él y yo a partir de un evento académico que hicimos. Y después se dio algo también significativo. Me encuentro en el pasillo a Lorenzo Córdoba y me dice, César, ya me conocía de mi paso electoral en Chiapas. Y me dice, César, qué bueno que estás acá. Oye, estoy impulsando los estudios electorales ya de manera más articulada en el instituto y te quisiera invitar. Y entonces él, digamos, a partir de su impulso se funda el área de Derecho Electoral de Jurídicas. Él es el primer coordinador, empezamos a hacer cosas juntos, pero en 2011 él, digamos, en el trayecto hicimos varias cosas. Tengo también varios libros coordinados con él, algunos de coautoría incluso con él. Y en 2011 él se va como consejero del entonces IFE y entonces deja la coordinación y la tomo yo. Yo soy el coordinador del área de Derecho Electoral. Seguimos haciendo cosas y digo, esto es para referir que de 2006 a 2014
fue todo un periodo muy amplio en donde me dediqué de manera muy importante a los estudios de Derecho Electoral. Okay. Fundé la revista en Jurídicas, la Revista Mexicana de Derecho Electoral, de la cual sigo siendo ahora el director, y me dediqué a estudios electorales. En 2014, a finales del año, el rector de la UNAM, el doctor José Narro, en ese momento, me invita a tomarme un café con él y me invita a ser el abogado general de la universidad. ¿A él ya lo conocías previamente o solamente como con Lorenzo que decía, pues ahí más o menos? Lo conocí previamente porque también quien me acercó al doctor Narro, sin lugar a dudas, fue el doctor Jorge Carpizo. Okay. Cuando yo regreso, el doctor Carpizo... Por esta relación que habías tenido anteriormente. El doctor Carpizo se queda en Madrid y después regresa. Regresa incluso antes de que obtenga la rectoría el doctor Narro. Y recuerdo muy bien, es una anécdota que le he contado poco. Yo estaba en Veracruz en 2007, perdón. En 2007 yo estaba en Veracruz. Yo regresé en 2006 a Jurídicas y en 2007 yo estaba en un evento en Veracruz y de repente recibo una llamada y me dicen, oiga, soy el asistente del doctor Narro, recientemente designado rector de la UNAM. Y me dice, y quiere verlo. Y si puede venir al rato. Y yo así como que le digo, oye, me encantaría, pero estoy en Veracruz. Sí. Y me dice, bueno, mañana. Son de esas cosas que dices, ching, ¿por qué estoy aquí? Y entonces yo dije, bueno, ¿qué pasó? ¿No? O sea, yo tenía en ese entonces, recuerdo, 30 años. Y dije, a ver, ¿qué pasó? El nuevo rector me está buscando, ¿no? Bueno, después la historia es que cuando llega el doctor Narro, le pide al doctor Carpizo que le proponga nombres para la abogacía general. Y desde entonces el doctor Carpizo había puesto mi nombre. Entonces el doctor Narro nos entrevistó. Y después de eso, en 2011, vuelve a pasar lo mismo. Cuando se reelige el doctor Narro, empieza a ver las posibilidades de hacer algunos cambios. Igual me vuelve a invitar a tomar un café, ¿no? En estos dos momentos no se da una invitación formal, pero en 2014, ya cuando me invita, curiosamente el doctor Carpizo había fallecido, él falleció en 2012, y en 2014 el doctor Narro me dijo algo extraordinario. Me dijo, mire, siempre que el doctor Carpizo se refería a usted, lo hacía con dando los argumentos de por qué usted debería colaborar en la administración central de la universidad, y yo por eso lo había invitado a las dos pláticas previas, ¿no? Me dice, ahora no tengo duda, lo quiero invitar a que usted sea el abogado general de la universidad, ¿no? Y yo dije, bueno, me dijo incluso, a mí el doctor Carpizo, a usted siempre me lo recomendó como una persona responsable, inteligente, bla, bla, bla. Y yo le dije, bueno, pues no puedo decir que no, ¿no? Además, imagínate, el cargo es muy representativo. Claro. Entonces le dije, por supuesto. Y me dijo, bueno, recuerdo, eso fue un 21 de diciembre del 2014, y me dijo, bueno, estamos en vacaciones, váyase a descansar. Igual, ¿no? Igual váyase a descansar. Y lo veo aquí el 6 de enero, que era el día que volvíamos de vacaciones. Y ese día me presentó él ante el equipo, me presentó ante la prensa, y ahí empezamos ese periplo que me llevó a estar cerca de 2 años y medio con este rector, y después con el doctor Narro como rector, y después con el rector Graue, que está ahora terminando su periodo en la administración central. Entonces eso fue muy significativo también. Y de ahí fue el regreso a Jurídicas, que estás ahorita actualmente en Jurídicas. Totalmente. Después fue el regreso a Jurídicas. Esto se dio a partir de que cuando me invita el doctor Graue, yo le comenté que sí, que me encantaría quedarme en su administración en una posición que me pidió que yo asumiera, se llama secretario de Atención a la Comunidad Universitaria, pero yo lo cierto es que tenía interés de participar por ser magistrado de Sala Superior del Tribunal Electoral. Entonces, okay, ese era un proceso que se iba a dar en 2016, son los actuales, que es la integración actual. Y yo le fui muy honesto al rector, le dije, rector, te ayudo, pero en 2016 quiero participar
en ese proceso y acordamos que así fuera. No se dio la designación y entonces acordé con él que quería regresar a las cuestiones académicas. Fijamos un momento y fue cuando yo regreso a ser académico, y lo cierto es que este periodo en que regresé a mediados de 2017 hasta acá ha sido realmente el periodo de mayor madurez académica, de mayor productividad. Es cuando he sacado los libros. De todos me siento muy orgulloso, pero hay algunos que te dejan ciertas sensaciones por quienes te acompañan y quienes lo hacen. Ahí recuerdo que tengo un libro hecho con José Ramón Cosío sobre la Suprema Corte de Justicia. Tengo un libro coordinado con el doctor Jesús Orozco sobre el Tribunal Electoral, y tengo un libro coordinado con don Sergio García Ramírez sobre la Corte Interamericana. Esos son unos libros extraordinarios que me dejaron gran sabor de boca. Entonces ha sido un periodo muy prolífico que habla pues ya de la madurez que hemos alcanzado en el ámbito, ¿no? Y en este apartado de que evidentemente académicamente yo creo que empezaste o continuaste, mejor dicho, con todo lo que te gustaba y con todo lo que estás haciendo. Personalmente, o sea, pues sí, César, ¿qué estaba haciendo para él? O sea, de que, pues no sé, conocí a alguien o simplemente me dediqué 100% a la academia y pues ya, o sea, es lo único que me llena. O sea, ¿qué fue en este apartado? Bueno, eso es muy interesante. A ver, yo cuando regreso me dedico 100%, pero en el ámbito, digamos, personal, siempre he sido una persona de hacer ejercicio, siempre he sido una persona de leer. ¿Qué haces? O sea, ¿qué haces de ejercicio? Voy digamos, al gimnasio, corro y hago un poquito ahí ¿algún de deporte? pesas y jugué, es curiosísimo, yo jugué formal fútbol americano durante la prepa y la universidad. Sí, ahorita lo estoy padeciendo porque de ahí se me quedaron descompuestas. Se me quedaron descompuestas algunas cosas, pero la verdad es un deporte que me fascina. Sigo haciendo ejercicio, leer. Digo, nos queda claro, ¿no? O sea, imagínate cuántos libros no te echaste allá. Leer no solamente para la carrera, sino leer literatura. Y se dio que cuando ya regreso, justo en 2015, conozco en el ámbito de la universidad a quien hoy es mi esposa, ¿no? Nos quedamos un rato de novios, sí, también abogada, nos quedamos un rato de novios y nos casamos, digamos, un 5 de mayo, ¿no? Ese día, que es un día festivo para nuestro país, ese día nos casamos. Y bueno, y ahorita tenemos una hija que tiene 2 años y medio y estamos embarazados de otra que tiene 4 meses y medio ya de avance. Entonces también en lo personal ya estamos muy asentados, ¿no? Qué padre, qué padre. Oye, César, y digo, lamentablemente estamos ya llegando al final de este programa, porque estoy seguro que nos podríamos seguir con 1000 anécdotas que nos has compartido, pero siempre hacemos 3 preguntas al final a nuestros invitados. La primera es, ¿algún libro que hayas leído que te haya marcado? Puede ser o no de derecho, ¿y por qué? La segunda, ¿algún consejo que le puedas dar a personas jóvenes, abogados, abogadas, sobre tu trayectoria y a lo mejor si les interesa este ámbito de la academia, qué les podrías aconsejar tú desde tu trayectoria, desde tus vivencias? Y la tercera, una frase o palabra que sientas que describe a César Astudillo. Gracias. A ver, la primera, el libro. Yo creo que, a ver, te puedo dar uno de derecho y uno de literatura. El de derecho justo se llama La Reforma Constitucional y la Problemática del Poder Constituyente, del doctor Pedro de Vega, que fue mi director de tesis. Cuando yo lo leí me marcó por la forma tan impresionante de manejar la literatura académica, desde los antiguos hasta nuestros días. Desde cuando lo leí me quedó claro que yo quería hacer el doctorado con él. Después lo conocí y fue un intelectual maravilloso, un académico y además con una proximidad a México, que quería muchísimo a México, y eso en ese momento me favoreció. Yo fui su último discípulo estando en activo. Digamos, eso es en el ámbito del derecho. En el ámbito de la literatura, El nombre de la rosa.
porque me gustan mucho los libros que hablan sobre libros de Humberto Eco, ¿no? Okay. Entonces, a partir de ahí, yo leo muchos libros que hablan sobre libros, ¿no? Digamos, tengo una fascinación por ese tipo de historias, ¿no? Después, una frase. A ver, yo soy mucho y creo mucho en la frase que nos dejó José Ortega y Gasset de que uno es uno y su circunstancia. Esta frase es muy poderosa porque en mi caso personal he visto que tiene un gran sentido y es verdad, porque cuando Ortega dice que el ser humano es él y su circunstancia, habla de lo que uno hace por construirse su propio futuro, tomando sus propias decisiones, que en esas decisiones uno se puede equivocar, puede ver que tomó una ruta que no era y puede regresar pero uno es responsable de una parte de su vida a partir de decisiones personales. Pero no todo está ahí. Finalmente la circunstancia es un factor clave y la circunstancia ya no la manejas tú. Cuando Ortega dice uno es uno y su circunstancia, hay una parte que tú la manejas, decir, bueno, ¿qué carrera quiero hacer estudios de posgrado, ¿en qué me quiero especializar, cuándo me quiero casar? Todas esas situaciones uno las puede ir decidiendo, ¿no? Y uno tiene autonomía y uno tiene los impulsos, pero la circunstancia está al margen de ti. Y puede ser una circunstancia que te favorezca o una circunstancia que te perjudique. Y eso es clave, porque si una circunstancia te favorece, claramente te facilita las cosas, pero si no te favorece, te las pone más difíciles, ¿no? En ese sentido, digamos, lo que yo les diría es, en este presupuesto de que uno es uno y circunstancia, en la parte que está en nosotros, tratemos de hacer las cosas con claridad, con decisión y con impulso. Repito, nos podemos equivocar o no, pero siempre hay forma de enmendar el camino. Lo demás, como no está en nuestras manos, se lo dejemos a esa circunstancia, a eso que otros llaman suerte, a esos que otros llaman futuro, a eso que está más allá de nuestras manos. Y la frase que me definiría, yo creo que todo aquel que me conoce puede constatar que soy una persona de palabra, que soy una persona responsable y que soy una persona que cree mucho en el prestigio personal, y que en ese sentido no he dejado mal a nadie, ni me he dejado mal a mí mismo en todo lo que he hecho, porque a mí creo que el sentido de la palabra, el sentido del compromiso, el sentido de la responsabilidad han sido claves en toda mi vida. Ok. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias, de verdad. Creo que es algo muy padre. Esta última frase me quedo con el de uno es uno y sus circunstancias. Creo que es muy atinado. Ya, obviamente, cada quien lo toma como quiere. Pero de verdad te agradecemos mucho que te hayas tomado la oportunidad de compartirnos. Créeme que el que compartas y nos expliques el camino más o menos seguramente habrá alguien que nos escuche y diga, yo me quiero ir para allá, y seguramente tiene que ser así y así, ¿no? Entonces te agradecemos mucho, de verdad muchas gracias. Gracias a ti, Adrián. Gracias, Jorge. Muchísimas gracias, César. Pues ya saben, este fue otro episodio de Digesto. La siguiente semana tendremos a otro invitado. Síganos, suscríbanse y bienvenidos y bienvenidas a Digesto. Recuerda seguirnos en Digesto. Danos like, comparte y suscríbete.